Hola corazón, ¿cómo estás? Aquí venimos con el episodio número 4. Vamos a avanzar un poquito más con el tema de salud. Entre este episodio y el siguiente ya lo concluyo. Te quiero contar cómo yo he llegado a las soluciones. No solo te quiero contar lo que he sufrido, sino especialmente que veas esa luz, ¿no? De que se pueden trascender y resolver distintos problemas. Te cuento primero que en esta etapa de 22 a 33 años, vamos a decir, más o menos, en esa etapa, bueno, pues el tema de la bulimia pierde un poquito de foco. Yo sigo siendo una persona, una chica rellenita, no me acepto del todo, pero tampoco ya no me mortifico tanto y bueno, pues tengo periodos donde consigo adelgazarme porque a través de alguna dieta consigo, pero luego no me duran mucho esos periodos y vuelvo luego pues a coger esos, vamos a decir, 8 o 10 kilos más que se me instauraban muy fácilmente. Es cierto que también de ahí no pasaba, pero también es cierto que en periodos más críticos, dentro de esos años, hay etapas donde por estrés, ya sea emocional, relacional, como profesional, o sea, los estreses que pueden venir por las distintas vías, ¿no?, de la vida, pues a mí eso me llevaba a tener algún tipo de recaídas. Entonces ya no es solo que comiera un poquito de más y tenía un poco de ansiedad por comer y entonces tenía ese sobrepeso ligero, sino que se me activaba el patrón compulsivo y el vómito, ¿no?, que es lo que define la bulimia. Esto hacía que mi vida no fuera del todo, o sea, aunque yo tenía etapas bien, había etapas que, bueno, estaba allí el problema de base, sin ser tan fuerte como la adolescencia, por supuesto, que aprendí cosas y que mejoré, pero había todavía una base de problema que no estaba resuelto. Esto ahora luego te lo contaré cómo lo he resuelto. Lo que quiero contarte también es que a partir de los 33, bueno, hasta esa edad yo viví una época de fiesta loca, es decir, venía de haber sido la niña hiperresponsable que, como te había contado en estos episodios, ¿no?, siempre buscaba complacer y ser perfecta para todos, con lo cual pues era responsable, pero digamos que me había ido a un polo, a un extremo, y en mi plano de vida, yo creo que en todas las personas, ¿no?, van a probar extremos, pero hay algunas personas que venimos como con ese hándicap, con ese rasgo de personalidad y también como esa misión, ¿no?, del alma de aprender a través de los extremos. Y ya digo que todos vamos a vivir la dualidad y todos vivimos la polaridad, pero a lo mejor algunas personas venimos a ser más extremas en ese probar y tal. Bien, ahí mi característica entre Escorpio, la carta numerológica que tengo y demás, bueno, veo claramente que vine a esto. Y entonces, ¿qué probé en extremo? Pues de ser la hiperresponsable, luego fui la hiperloca de la fiesta. Ya con 25, 26 años, no antes, me tiré como entre los, vamos a poner 26 más bien, 25 entré, pero un poco más desde los 26 a los 30, fue como unos años me abandoné a la fiesta, ¿no? Me retiré del camino de la sabiduría que en tiempos anteriores había iniciado, un poco defraudada y decepcionada con la vida, con ese sinsentido, con muchas cosas, y encontré una especie de refugio en el placer de la noche, ¿no?, en el placer bueno, de verme desde un lugar distinto, de explorarme desde un lugar distinto y también de haber sentido mucho rechazo en esa otra etapa, como no encajaba, no era, a pesar de ser así buena estudiante y tal, pues bueno, siempre hay un grupito de buenos estudiantes, tampoco sentía que encajara con ese grupito, o sea, me sentía como un poco fuera de onda en todas partes, también en los trabajos que iba teniendo. Entonces, bueno, pues durante unos años me metí en el mundo de la noche a través de unas amistades, amistades que venían del trabajo social, pero bueno, pues también hay más personas que quieren probar de todo. Probé muchas drogas, hice locuras de fiestas que duraban 3 días, de todo el fin de semana. Bueno, todo esto lo cuento porque esto influyó en mi salud. Esto me fue minando el sistema inmunológico y yo creo que el sistema digestivo en la parte pues, del hígado, páncreas, riñones, ¿no?, todos los órganos que se encargan pues, de la función de limpieza del cuerpo, y yo me intoxiqué mucho
Y bueno, me retiré a tiempo antes de que esto se convirtiera en una adicción. Por suerte no llegué a tener la conducta adictiva, ¿no? Yo sé cómo es la conducta adictiva porque la había tenido con la bulimia y sé que no tuve adicción a las drogas, pero coqueteé demasiado, me aproximé demasiado al límite, ¿no? Es como si estuviera probando el límite, probando, jugando con fuego, estuve jugando con fuego. Bueno, aquella etapa pasó, hubo un momento de luz en el que me pregunté qué estoy haciendo con mi vida. Yo quiero algo diferente. No me sentía plena, ¿no? Lógico, si no, no estaría anestesiándome de esa manera con la fiesta. Y entonces en un momento de preguntarme qué quiero hacer con mi vida y de preguntarle también a un amigo, me acuerdo, un amigo pues, que me sacaba unos años, que había tenido su fase también de coquetear con las drogas, pero él ya lo había traspasado esto y estaba pues viviendo una vida que a él sí que le llenaba, le gustaba, con su trabajo de educador social, de su familia y demás, ¿no? Entonces a él le pregunté, ¿en qué momento sabes que te estás pasando y que ya estás en peligro de caer en una adicción con el tema de las drogas, ¿no? De la noche y tal? Y él me dijo, el mismo momento en el que te lo estás preguntando. ¡Qué sabiduría! Me hizo un clic tan fuerte en la cabeza que dije, vale, ha llegado el momento. Me costó, reconozco que sí que me costó, porque era cambiar mi estilo de vida, de pasar todos los fines de semana pues en ese contexto, ¿no? y de ese estilo de vida, a tener que buscar otro estilo de vida. Era como, ¿y qué hago los fines de semana? Yo había dejado de tener, bueno, me quedaban una o dos amigas que no fueran de la fiesta, con las que de vez en cuando comía y charlábamos, pero el resto de mis amistades, supuestas amistades también, ¿no? Pues era del mundo de la noche y de cada fin de semana salir y demás. Entonces me costó como sentir la fortaleza. Me acuerdo que lo pedí, lo pedí, lo pedí. Al plano espiritual lo pedí. Fíjate que yo, aunque estaba supuestamente desconectada del crecimiento personal mío, ¿no? No estaba tan desconectada. Una parte de mí sabía que había algo más y que si pedía ayuda la recibía. La ayuda llegó, bueno, en formas distintas, porque hay una parte que tiene que ver mucho con las relaciones y lo contaré un poco más adelante cuando me meta a hablar del amor y de las relaciones. Entonces, para no enrollarme ahora, simplemente me acabó llegando la fuerza interior, las señales, los avisos para tomar la decisión, y lo que hice fue, bueno, tirar mi móvil para no poder llamar a nadie, proponerme estar 3 meses sin salir, los fines de semana recuperar mi pasión por aprender, mi pasión por estudiar, mi pasión por el autoconocimiento, el desarrollo personal. Y bueno, entre semana yo siempre estaba trabajando, todo iba bien. En aquella época trabajaba de trabajadora social, o sea, me había ido bien. Sí que había estado quizá 2 años desconectada del mundillo social, pero luego me metí y ya siempre de un proyecto a otro no me faltaba trabajo porque yo era buena trabajando en lo mío. Y yo creo que ahí, no sé, estaban alineados los astros para que a mí no me faltara trabajo, ¿verdad? Pero el asunto es que los fines de semana pues era donde, ¿qué hago con mi vida? Y bueno, pues ahí me tomo 3 meses para agarrarme los machos, como yo digo, hacerme fuerte conmigo misma, trabajar disciplina, voluntad, y lo consigo transformar mi vida y como ir encontrando qué me gusta, me empiezo a conectar un poco con la naturaleza, llegan apoyos como que me manda el universo a una compañera de piso que era también muy de montaña. Ella también había tenido como su fase, esta chica todavía fumaba porros, así, pero bueno, no consumía nada más, con lo cual bien, la acepto en casa de compañera de piso, porque yo era la que tenía la casa, digamos, el contrato de alquiler yo, y entonces alquilaba otra habitación, ¿no? Total que empezamos a salir al monte juntas los fines de semana, a hacernos excursiones en la Sierra de Madrid, pues de un día entero, luego pasamos a 2 días. Y bueno, íbamos pasando pues ese tiempo, la verdad que me ayudó muchísimo porque realmente dejé la noche y pasé a disfrutar de lo que era levantarte a las 7 de la mañana para estar a las 8:30 saliendo de tu casa, cogiendo un tren para irte hasta Peñalara, a la Sierra Norte de Madrid, y luego allí estar todo el día de caminata en un sitio espectacular, comer una tortilla de patata que llevabas o un bocata y luego bajar,
tomarte como mucho una cervecita en el bar y ya aterrizar en casa para la noche, ¿verdad? Era un estilo de vida completamente distinto que a mí me transformó y me fue como llenando el alma, llenando de más sentido a la vida. Y la verdad que pasada esta etapa, bueno, además yo inicié una terapia retomo, porque ya había hecho formaciones que son para adquirir más conocimiento profesional en el mundo de la terapia familiar, pero que también al final son vivenciales y te ayudan a trabajarte tu propia historia con tu familia, ¿no? En ese periodo, bueno, hice varias formaciones muy, muy ricas que me ayudaron mucho a conocerme más y a empezar a trabajar la sanación con respecto a lo que había experimentado y vivido con mi familia. En esta etapa empiezo a plantearme el emprendimiento. A mí empiezo a darme cuenta que en el trabajo, pues al trabajar en el mundo de lo social, donde tienes pues unas estructuras como muy, bueno, no sé si decir rígidas, pero muy marcadas, y a pesar de que yo, por mis características, era bastante creativa y me encargaban proyectos que me dejaban bastante libertad de cómo hacerlos, la verdad que igualmente siento que hay como un techo que me limita y no me agrada eso. Y me empiezo a conectar con la posibilidad de emprender, de montar mi propio negocio de servicio de ayuda y que me contraten pues, ayuntamientos o comunidades para ejecutarlos, pero siendo yo mi propia jefa, ¿no? Trabajando en colaboración. Al final de toda esa etapa, pues creé una cooperativa de iniciativa social con 2 socias que yo elegí dentro de mi contexto de trabajo. Ellas se motivaron también ahí conmigo, les gustó la idea y nos pusimos manos a la obra. En esa etapa, y te lo traigo porque igual que en la etapa de fiesta me dejó un poco de huella a nivel sistema inmunológico y órganos, que todavía en ese momento no se notaba, pero que lo empecé a notar después, esta etapa de emprendimiento me trajo mucho estrés porque igual que estaba muy ilusionada, yo tenía un montón de patrones mentales que trabajar, de habilidades que desarrollar y de muchas cosas, pero bueno, ha habido un patrón que me ha perseguido tanto tiempo que está resuelto también, pero me ha acompañado tanto tiempo que es un patrón de trabajar mucho, o sea, me identificaba tanto y quería conseguir, era tan perfeccionista y exigente y me identificaba tanto con que el trabajo saliera bien, ponía tanto valor de lo que yo soy o no soy en cómo yo hago mi trabajo y en los resultados que obtengo de mi trabajo, que eso hacía que yo me dejara la piel y que me llevara al límite. Entonces experimenté ya en ese primer emprendimiento con estas 2 socias mucho estrés y bueno, cuando ese emprendimiento 3 años después, yo, porque ya no podía más por el estrés, lo dejé. Me acuerdo que ahí empezó un calvario de salud. O sea, mi cuerpo petó, yo ya estaba con 30 y pocos años. No recuerdo bien si en esta etapa ya había muerto mi padre o no, porque mi padre murió con 33 y este emprendimiento, no sé si lo hice antes de que muriera mi padre o después. Pero bueno, vamos a poner que toda esa etapa, 30-35 años, yo monto una empresa, construyo una casa, por cierto, que me construí mi propia casa, con lo cual eso lo que significa es que compré un terreno, me hipotequé y contraté pues, un arquitecto y un constructor para que me hicieran la casa yo sola, no teniendo pareja, lo cual me supuso muchísimo estrés. Muchísimo estrés porque es todo un mundo desconocido para mí, surgían problemillas que nunca fueron graves, pero requerían de estar presente, de estar encima, de estar poniendo límites o diciendo lo que quieres, cuando a mí eso me costaba un montón. Lo había trabajado mucho en la terapia aquella que había hecho para cuando la etapa, ¿no?, de Tarragona con la bulimia, me habían enseñado mucho a poner límites, pero a mí me seguía costando, con lo cual era mucho estrés vivir todo aquello. Y además vivirlo como un poco en paralelo, ¿no?, porque estaba construyendo la casa, empezando una empresa y todo a la vez. Además de que venía pues, de lo que ya había vivido, que también había dejado su huella en mi cuerpo, con lo cual el asunto es que me veo ya empezando con problemas serios digestivos y problemas de intolerancias, de alergias más agudizados, sinusitis y rinitis alérgica que vuelven, o sea, si se habían ido, vuelven, la sinusitis especialmente, que me generaba mucha limitación. Recuerdo una etapa
de mucha limitación física. O sea, no podía ser yo, no podía hacer tantas cosas como yo quería. Bueno, todo esto fue como ya había construido mi casa, ya estaba viviendo allí en mi casa, en Ambite, en este terreno precioso donde construí una casa preciosa. Ya estaba viviendo allí, ya había cerrado mi empresa, había conseguido un trabajo en el que, bueno, pues era asalariada y por lo menos no tenía el estrés del emprendimiento. El trabajo más o menos lo manejaba fácilmente, también del mundillo mío de trabajo social, pero es como que cuando conseguí terminar cosas y mi cuerpo paró, el sistema nervioso dijo, ahora que está tranquila, ahora, o sea, el sistema nervioso, el cuerpo, ¿no? Físico, empezó a somatizar todo lo que había acumulado de antes y empecé a desarrollar pues todos estos problemas. Y no sabía dónde buscar solución, porque la medicina normal no sabían qué darme. Pues te van dando pues, unos antibióticos para la sinusitis, yo qué sé, Almax y no sé qué otras cosas para el digestivo, pero no me hacían pruebas, no me miraban más allá, ¿no? No encontraban nada más allá. Yo estaba con un cansancio que me moría, tenía procesos entraba en días donde entraba con unos mareos increíbles, no me podía mover de la cama, tenía que faltar al trabajo bastante y no entendía nada, ¿no? Me empecé a trabajar con una terapeuta holística que trabajaba un poco lo psicosomático, ¿no? Y ella con acupuntura, con trabajo emocional y con técnicas distintas me fue ayudando a entenderme. Bueno, me empecé a trabajar todos los libros que llegaban a mi mano de la psicosomática, pues desde Usted puede sanar su vida, retomándolo, ¿no? A Dime qué te duele y te diré por qué, otro libro fantástico, de la enfermedad como camino, y bueno, todo lo que llegaba a mi vida. Me empecé a empapar con Ayurveda. En fin, ahí empecé a entender también que yo, por ejemplo, en el plano de la Ayurveda me ayudó mucho a entender que yo no tenía o sea, me era difícil cuidarme y estar en equilibrio, no solo por todo lo que había vivido, que podía haber dejado su huella en mi salud, que también, ¿no? Sino porque mis requerimientos biológicos, fisiológicos, son muy variables. Es decir, hay personas que tienen una tendencia y, por ejemplo, ¿no? en la Ayurveda que se habla de los doshas, puede ser Pitta, Kapha o Vata. Cada uno de estos doshas, que son como biotipos físicos, contienen una esencia de cualidades psicológicas, emocionales, mentales y físicas. Y por tanto va asociado a unas necesidades alimenticias y de estilo de vida determinadas. Todos tenemos una que es más preferente sobre las otras. Y luego algunos tienen una mezcla de dos y luego muy poquitas personas tienen la mezcla de las tres. Esto es lo que me pasaba a mí. Al tener la mezcla de las tres, es decir, yo un día me levanto y tengo que cumplir los requerimientos físicos que me pide mi esencia Vata, y entonces tengo que comer unas cosas y sostener un estilo determinado de actividad durante el día, pero al día siguiente o al siguiente me puedo despertar y estar funcionando desde mi esencia Kapha o mi esencia Pitta. Cada una de ellas, como digo, tiene una manera de entender la vida y de funcionar distinta y unas necesidades físicas. Esto hace que yo haya tenido que aprender a ser muy fina en la autoobservación, que yo haya tenido que aprender a no juzgarme por los días en los que la limitación ha aflorado, cosa que en aquella época empezó a ser muy fuerte y me juzgaba mucho porque pensaba que lo hacía mal, y por más que leía y me trabajaba y iba a médicos holísticos, no acabábamos de dar en las claves. Yo a esta clave que te estoy dando ahora he llegado hace muy poquitos años, hará 2 años que lo tengo ya incorporado, y 1 año que lo sé manejar de verdad. Entonces, todos estos años, de los 30 y pocos que te estoy contando a los 50 que tengo, han sido años de ir y venir constantemente en la búsqueda de soluciones a todos estos problemas, ¿no? Y en la búsqueda de equilibrio también de mi vida emocional, de mi vida relacional y de mi vida profesional. Porque todas esas, es decir, cómo te relacionas con los demás, cómo lo vives, desde qué estado interno vives la relación con los otros, va al cuerpo. Si tú no te conoces y no sabes gestionar tu propio equilibrio ahí y superar tus propias barreras mentales y tus propios estreses, eso genera tal nivel de estrés, esos desequilibrios,
que acaban yendo al cuerpo. Lo mismo pasa en cómo vives tu profesión o cómo vives tu vocación, si te pasa como a mí, que eres una vocacional, y todo eso va al cuerpo. Entonces ha sido un camino de 20 años de búsqueda. Es cierto que en cada etapa voy aprendiendo cosas y voy sanando algunos aspectos, incluso a nivel de hábitos voy mejorando algunos hábitos. Bien, dicho esto, te concluyo un poco cómo he resuelto cosas clave, ¿no? Premisas o principios o verdades. Te quiero contar como una serie de verdades que yo he entendido sobre la salud a lo largo de todos estos procesos. Bueno, llegué a tener diagnóstico de disbiosis intestinal, parásitos, candidiasis recurrente, lo que ya te he contado de la sinusitis, rinitis, etc. Me llegaron a diagnosticar fatiga crónica porque realmente me tenía que meter en la cama, trabajaba unas pocas horas y luego necesitaba meterme en la cama, pero era fruto de todo esto. Tuve intoxicación de metales pesados, que fue un poco, yo creo, ocasionado en toda aquella etapa de consumo de drogas, más, bueno, pues no sé si comía muchas latas de atún y el mercurio, uno de los metales que me salía más alto era el mercurio. El mercurio se hablaba que estaba en el atún y yo comía muchas latas de atún muchas veces, pero bueno, creo que tuvo más que ver con eso y a lo mejor otros factores más medioambientales de vivir en Madrid, que es una ciudad pues, que tiene su parte de contaminación, ¿verdad? Más, pues la etapa de consumo de drogas. Yo creo que todo sumó a que yo fuera acumulando esto hasta que llegó un día que ya era una intoxicación bestial y me estaba generando todos estos problemas autoinmunes, ¿no? Del sistema digestivo, la microbiota y demás. Y eso me generaba el cansancio y que no me pudiera mover y que no hubiera nada que me curase, porque era un tema que nadie me estaba sabiendo hacer un abordaje integral, cosa que después sí. Entonces, todo eso lo fui resolviendo con una búsqueda incansable de profesionales holísticos, tradicionales, la combinación de ambos, y una búsqueda también mía propia de trabajar lo que tenía que ver con la parte emocional, de ir equilibrándome. Bueno, pues me voy a detener aquí para que no se alargue mucho el episodio y en el siguiente concluimos esta área maestra de la salud. Te mando un súper abrazo